Muy bien, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio con la clase en esta tarde. Sean bienvenidos y bienvenidas. Vamos a trabajar, como ustedes pueden ver acá, dice bienvenidos a un reto más. El primer reto del primer bimestre pues ya pasó. Quienes fueron aguerridos y lucharon, pues lograron vencer el primer reto, más no aquellos que aún siguen todavía acomodados, ¿verdad? A esperar qué es lo que viene, qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, estamos en un reto más. Así que vamos a dar inicio en esta tarde con el curso de lengua y literatura, por lo cual, pues, necesito que pongan atención. Cualquier duda, pues, estamos para poderles apoyar. Damos inicio acá con nuestra frase, nuestra imagen que tenemos en pantalla, para lo cual voy a pedirle favor. Vamos a ver a Manuela, Evelyn Manuela Canil, creo que es el apellido. ¿Nos puede leer la frase o la imagen? Bueno, profe. Dice, en la vida hay más gente interesada que interesante, hay más gente que habla que la que escucha. Son más los que critican que los que comprenden. Hay más ladrones de sueños que de besos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a resumir esta imagen en algo muy importante. Hay muchas más cosas negativas que positivas. En nuestra sociedad estamos acostumbrados a tener muchas más cosas negativas que positivas y esto hace que cada día pues nos arrastre a no alcanzar nuestros sueños. Dice, rodéate de personas interesantes y serás interesante. Rodéate de personas sabias y serás sabio, ¿verdad? Así que ustedes pues tienen esa oportunidad de poder rodearse de las personas que ustedes deseen. La amistad, el compañerismo que existe entre una y otra persona, pues debe existir, obviamente, ¿verdad? Pero siempre y cuando nosotros debemos de manejar siempre ese interés por las cosas positivas. Así que damos inicio con nuestra clase. Bueno. Entonces vamos a dar inicio con nuestra actividad que tenemos preparado, lo cual es el desarrollo del tema del neoclasicismo, romanticismo y costumbrismo. Ese es el tema a tratar en esta tarde. Pero antes les voy a explicar cuál va a ser la tarea que ustedes van a realizar o cuál va a ser el ejercicio. Tenemos tres corrientes literarias. Esas corrientes literarias, la primera es el neoclasicismo, el segundo, el romanticismo y el tercero, el costumbrismo. Cada corriente literaria, pues tiene sus autores, tiene sus, en este caso, ¿verdad? Personajes que impulsaron cada uno de estos cambios en la literatura. Así que ustedes van a investigar la biografía de cada uno de estos autores o personajes. Van a investigar la biografía de los personajes del neoclasicismo, la biografía de los personajes del romanticismo y la biografía de los personajes del costumbrismo. Y van ustedes a realizar un álbum con todos los autores que encontraron. Obviamente lo van a clasificar ustedes, lo van a separar. Autores neoclasicistas, autores romanticistas o del romanticismo y autores del costumbrismo, ¿verdad? Entonces, van a investigar y van a transcribir, ¿verdad? La biografía de cada autor. Ustedes lo van a elaborar con su creatividad. Ustedes pueden hacerlo en hojas,
Ustedes pueden hacer, digamos que un molde con algún dibujo animado y poder adentro colocar cada uno de estos personajes. Queda creatividad de cada uno de ustedes cómo lo va a realizar, ¿verdad? Entonces lo que queremos es de que ustedes realicen su álbum, por favor. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Anthony, Esa es la tarea para esta semana. esa es la tarea para esta semana. ¿No hay ninguna otra duda? Karina, Profe, ¿se puede hacer a computadora o tiene que ser a mano? tiene que ser a mano. Cuando hablamos de la biografía, por favor, de los autores, estamos hablando de un resumen únicamente de la vida de estos autores. Podemos escribir el nombre completo del autor, si tiene algún seudónimo, ¿verdad? La fecha de nacimiento, la fecha en que falleció, y cuáles fueron sus mayores logros, ¿verdad? ¿Qué hizo para ser un personaje sobresaliente de cada corriente? Eso es lo único que necesito de cada autor. No necesito quién fue su mamá, dónde estudió, qué tanto hizo, no, únicamente lo que les estoy indicando. El nombre completo, su seudónimo, si tuviera, también, por ejemplo, la fecha de nacimiento, la fecha en que falleció, de dónde es, ¿verdad? Si es guatemalteco, si es hondureño, si es nicaragüense, si es argentino, de dónde es y qué logros ha obtenido, ¿verdad? ¿Qué libros ha redactado? Ha escrito novelas, cuentos, leyendas, fábulas, nombre de los libros. Eso es lo que necesito de estos personajes. ¿Sí, Bernabé? Profe, ¿puedes repetir otra vez que tengo mala señal? Muy bien, en este caso vamos a dar inicio con el tema y ya ustedes pueden visualizar lo que es la clase a través de YouTube, por favor, ¿verdad? Entonces ahí, porque si repetimos, se nos va a ir el tiempo y se nos va a cortar para poder desarrollar el tema. Si nos queda tiempo, con mucho gusto les vuelvo a repetir lo que acabamos de indicar, cuáles son las instrucciones. ¿Sí, Anthony? ¿Debemos agregar imágenes? Sí, deben de agregar la imagen del autor. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con el tema. Cuando estamos hablando del neoclasicismo, romanticismo y costumbrismo, como lo dijimos, son cambios que surgieron en lo que es la literatura. Obviamente, estas corrientes artísticas, estamos hablando que hubieron cambios en la pintura, hubieron cambios en la arquitectura, en la escultura, en la literatura, hubieron cambios que se reflejaron en en este caso, en varios campos, ¿verdad? Aquí únicamente vamos a hablar acerca de la literatura. Entonces, dice que en el siglo XVII fue cuando empezaron a surgir estos cambios. ¿Cuál era la corriente que estaba anterior al neoclasicismo? Pues era el barroco, ¿verdad? Entonces dice que acá estos artistas que impulsaron el cambio rechazaron lo que es la corriente del barroco, considerándolo bastante rebuscado, complicado. Entonces empezaron a tener cambios en cuanto a los aspectos literarios. Acá tenemos que el neoclasicismo dice que empezó, ¿verdad? Empezó en el siglo XVIII, pero fue hasta mediados del siglo XVIII cuando surgió, ¿verdad? O tuvo bastante auge el neoclasicismo y abarcó hasta el siglo XIX, ¿verdad? Parte del siglo XIX. Entonces, hasta ahí fue cuando empezó, ese es el tiempo que abarcó casi, estamos hablando
de un siglo y medio, ¿verdad? Que abarcó este de neoclasicismo. Tenemos que también el neoclasicismo, pues surgió en Francia y fue llamado, pues, clasicismo. ¿Qué significa? ¿Qué significa neoclasicismo? Cuando hablamos de neoclasicismo, estamos hablando de nuevo clásico, nuevo clasicismo, o sea que una nueva corriente, donde hubieron cambios, modificaciones a lo que ya se venía trabajando. Dice que el neoclasicismo da énfasis a que se le da mayor auge, se le da mayor valor a la inteligencia, a la razón, que al corazón, dice, ¿verdad? Ya que en el barroco se enfocaba mucho en las emociones, se enfocaba mucho, ¿verdad? En el estado de ánimo. Entonces, había bastante delicadeza en cuanto a la escritura, al vocabulario. En el neoclasicismo únicamente le dieron valor a la razón. De ahí fue donde surgió lo que son las fábulas, ¿verdad? Las fábulas fue donde se hicieron prácticamente enseñanzas a través de textos donde dejaba una moraleja. Entonces aquí fue en el neoclasicismo donde empezó a tomar bastante auge debido a que se le dio bastante valor a lo que es la razón. Entre ellos pues tenemos 3 procesos que se dieron en el neoclasicismo, ¿verdad? El primer proceso que se dio fue cuando apareció la ilustración o el iluminismo, ¿verdad? Es lo que les decía, cuando empezaron a reflejar mucho lo que es la ilustración de las diferentes lecturas que se iban dando a través de ilustraciones. Tenemos acá, ¿verdad? Que en este movimiento se insertó la enciclopedia de Diderot, de Allenberg, publicada por primera vez en 1751 y 1772. Entonces acá tenemos datos importantes. También tenemos el descubrimiento, ¿verdad? De las ruinas de Herculano en 1738 y Pompeya en 1748, el cual dice que despertó el interés, ¿verdad? Por estudiar la cultura grecolatina, o sea, la unión, la fusión de 2 culturas, de Grecia y la latina, ¿verdad? Entonces tenemos ahí esa situación. Tenemos acá, ¿verdad? Que dentro de ellos tenemos también la inclusión de lo que es la doble revolución, donde se enfocó bastante, ¿verdad? La revolución francesa, donde se proclamaba la igualdad, libertad y fraternidad. Entonces esos fueron los 3 procesos que llevaron al cambio, ¿verdad? De aspectos en la literatura, en la corriente del neoclasicismo. Entre ellos tenemos algunos autores, de verdad, que sobresalieron en esta corriente, el cual tenemos acá a Jean Defoe, Chateau, Thierry Eisner en 1621, ¿verdad? Tenemos acá también a Daniel Defoe, tenemos a Jonathan Swift, tenemos a Alexander Pope, tenemos también a José Cadalso y Vázquez de Andrade, que son algunos de los autores, ¿verdad? Que se enfocaron mucho, si nos damos cuenta acá, a nivel europeo. Si nos enfocamos a nivel hispanoamericano, ¿verdad? O guatemalteco, tenemos a estos 3 personajes, como lo es Rafael Andívar y Caballero. Tenemos a Rafael García Goyena y Fray Matías de Córdoba. Entonces, entre ellos tenemos a alguien que, en este caso, Fray Matías de Córdoba, quien implementó el libro, ¿verdad? El éxito de León. Entonces, tenemos acá las fábulas, ¿verdad? Rafael Andívar, que fue un personaje muy importante, que como ven ustedes, pues,
hay una universidad fundada, ¿verdad? En honor a él. Entonces, son personajes muy importantes. Entonces, tenemos acá, entre los personajes hispanoamericanos encontrados a nivel de Guatemala. Luego de esto, pues, surgió lo que es el romanticismo. Acá en el romanticismo es otra corriente en donde volvemos nuevamente a caer a la situación de los sentimientos. Volvemos a caer nuevamente a la situación del corazón, ¿verdad? Donde se juntan estos dos y dice que este movimiento artístico surgió entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Y fue en Alemania e Inglaterra donde surgió este movimiento. Entonces acá, pues nos damos cuenta que estos escritores, ¿verdad? Consideraban superiores las creaciones clásicas griegas y latinas, lo que les decía, ¿verdad? El estudio de las dos culturas. Acá valoraban el imaginario de sus pueblos, cómo se fueron dando, cómo surgió el desarrollo en cada uno de ellos, ¿verdad? Y prueba de ello es de que surgen nuevas formas narrativas como el cuento, la crónica, los cuadros de costumbres, las biografías, ensayos y memorias. La novela que existía toma un nuevo auge, dice aquí, fue cambiado totalmente, ¿verdad? Entonces tenemos acá, ¿verdad? Algunas de las características de cómo fue cambiando esta nueva corriente. ¿Quiénes fueron los pioneros? ¿Quiénes son los pioneros? ¿Quiénes son los impulsadores de esta nueva corriente? Tenemos a Andrés Bello, José Joaquín Fernández de Lizar. Estos son los dos impulsadores. Y también tenemos acá, ¿verdad? Que entre el romanticismo en Guatemala está como autor José Batres Montúfar y José García Granados. Prueba de ello tenemos acá a José Batres Montúfar, quien fue una persona que trabajó con la familia García Granados, donde se enamoró prácticamente de la hermana de ellos, pero era un amor imposible, ¿verdad? Un amor donde prohibido, podríamos decirle, ya que pues José Batres Montúfar estaba casado y al darse cuenta de que prácticamente había un amor imposible, pues decidió regresar a su lugar, redactando, ¿verdad? Este poema, Yo pienso en ti. Entonces, yo creo que todos lo conocemos, en algún momento lo hemos recitado, y si no, pues tenemos acá, ¿verdad? Y les insto para que lo puedan ustedes leer, ¿verdad? Que es un poema muy bonito, el cual pues lleva mucho sentimiento y mucha nostalgia a la hora de recitarlo. Posteriormente a ello, pues tenemos acá lo que es el costumbrismo, que es otra nueva corriente o nuevo movimiento artístico en donde da inicios a partir del siglo XIX, ¿verdad? Y refleja los usos y costumbres sociales. Sabemos que cada pueblo, cada lugar tiene sus costumbres, tiene su forma de actuar, su forma de relacionarse, y esto es lo que hace énfasis del costumbrismo, ¿verdad? El estudio de ello. Acá dice que es donde se presenta lo que es la prosa, el verso, ¿verdad? Tenemos acá también lo que es la comedia, el sainete, el entremés. Entonces son algunos de los aspectos, ¿verdad? Literarios que empezaron a sobresalir, que empezaron a tomar bastante auge en esta nueva corriente. Tenemos al autor José Milla Vidaurre, quien escribe Cuadro de Costumbres, El Canasto del Sastre o El Libro Sin Nombre. Acá estos libros hacen énfasis al trato de las diferentes sociedades, hacen prácticamente énfasis a lo que es las costumbres o actividades que desarrolla cada comunidad, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los
ejemplo de los libros escritos por José Milla y Vidaur. Acá tenemos lo que es prácticamente tres corrientes que han sobresalido, que han ido cambiando. Así como han surgido estos cambios, cada uno de nosotros pues ha nacido en una época en donde hasta ahora han habido cambios, ¿verdad? Prueba de ello es la música, que la música cuando nosotros nacimos pues era totalmente diferente a la música que estamos escuchando hoy en día. Prueba de ello es de que la vestimenta que se utilizaba en la época cuando nacimos es totalmente a la vestimenta que utilizamos hoy en día. Pero más sin embargo debe de mantenerse el formalismo, debe mantenerse lo que es, ¿verdad? En este caso, el buen trato, la relación que debe existir entre las diferentes personas. Y sobre todo seguir haciendo literatura. Este es el tema que tengo preparado para ustedes. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Hay tiempo para poder resolver dudas. Si ustedes tuvieran, pues el tiempo es de ustedes. Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, entonces damos por finalizada la clase. Todos los que ya escribieron su nombre en el chat se pueden retirar de la clase. Es todo por esta tarde. Que pasen una linda y bendecida tarde para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.